Muy bien. Entonces avanzamos acá con la lección de hoy que se llama In the Classroom. Ya no solo es in your bag, así chiquito, ¿verdad? Sino es in the classroom. Entonces aquí nos vamos a sentir más identificados porque en la clase o en la oficina normalmente hay cosas muy parecidas, ¿verdad? Si ustedes trabajan en algún lugar, si ustedes estudian o pues en su tiempo de estudiantes van a recordar que muchas de estas cosas eran parte de la clase. Ahora que ha evolucionado la tecnología, tenemos clases virtuales, pero aún así seguimos utilizando algunas de estas. So, in the class es una lección en la que vamos a estar eh, evaluando el vocabulario, pero ya no solo de objetos tan pequeños que quepan en una bolsa, sino objetos grandes que nos rodean en una clase, por ejemplo. Entonces vamos a avanzar con eso. Muy bien. Un resumen de la lección y vamos a la lección, a la parte de Building Vocabulary. Así como ayer iniciamos también construyendo un poco el vocabulario, hoy vamos a hacer lo mismo, vamos a tener un listado de palabras que son palabras que yo considero que ya tendríamos que tener en nuestro vocabulario porque son sencillas, ¿verdad? O al menos la mayoría, para que ustedes no tengan que aprender todo desde cero, ¿verdad? Pero si hay palabras de estas que no son familiares para nosotros, entonces sí les recomiendo tomar nota, así bien cuidadosamente, y poder empezar a incluirlas en su vocabulario, tanto en cómo se escriben, cómo se pronuncian y qué significan. Vamos con las primeras. So, building vocabulary, we have some ideas. A board, some desks, some chairs, a clock, a door, some pictures, and a projector. Justamente ayer hablábamos de este tema. No profundizamos porque ya venía esta clase, entonces creo que aquí ya vamos a poder hablar más al respecto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que nosotros podemos de alguna forma identificar los objetos a través de su artículo, ¿verdad? El artículo es la palabra, en este caso, a board, a clock, a door, a projector. ¿Y cómo puedo identificar el número de estos artículos? Pues porque yo sé qué significa a, ¿verdad? A o an significa un, uno o una, singular, definitivamente singular. Un solo objeto. A board es un pizarrón. A clock es un reloj. A door es una puerta. A projector es un proyector o una cañonera. No hay más, ¿verdad? Ahora, ayer dijimos, bueno, vamos a eh, pausar con los plurales y a los plurales no le vamos a poner nada, ¿verdad? Hoy estamos aprendiendo que podemos agregarle algo más a los plurales y es el artículo some, ¿verdad? Que sería algunos, ¿verdad? La palabra some se traduce como algunos o unos. No es exacta, no me dice cuántos, pero sí puedo saber que son varios. Eso es lo importante, que me deja saber que son plurales. Entonces, cuando son plurales las palabras, sí puedo utilizar la palabra some antes de la palabra y esa sería la forma correcta de referirme a los plurales. No puedo decir a desks porque hay un conflicto. No puedo decir un escritorios. Hay un conflicto de ideas, o es singular o es plural. So I have to make a choice. Is either singular, okay, a desk, just one, or some desks if they are more than one, plural. Some chairs. Noten la pronunciación de la palabra silla, ¿verdad? No es chair, es chair, chair. Some pictures. Pictures son imágenes, fotos, recortes. La palabra picture es bastante amplia, pero se refiere a eso. Entonces vamos a practicar la pronunciación de estas palabras y ustedes me van a ayudar, ¿verdad? Haciendo pues un recorrido de arriba para abajo, estas mismas. So I'm going to start with Gamaliel today. Gamaliel, can you read the vocabulary, please, with the article? A board, some some desk, some chair, a clock, a door, some pictures, a Projector. projector. Very good. Doris, can you do your turn? A board, some desk, some chairs, a clock, a door, some pictures, a projector. A projector. Muy bien, perfecto. Entonces, noten ahí entonces cómo si hacemos esa distinción clara, que si está en singular es a
Y si está en plural, es some, ¿verdad? Bien claro. So, a board, singular. Some desks, some chairs, some pictures. Entonces, ese es plural. Ahora, estas son algunas de las cosas que están en esta foto precisamente, ¿verdad? Si las ubicamos. La palabra board es pizarrón y ustedes lo miran hasta allá atrás, ¿verdad? Esto que está aquí atrás, esto es un board. That's a board. Ok. Un board puede ser de varias formas. La board es la palabra general, pero seguramente ustedes han escuchado, tal vez en algún otro lugar, la expresión whiteboard o blackboard o clearboard. Entonces, estas son como variaciones o variedades de pizarrones. El whiteboard es el pizarrón que nosotros conocemos como un pizarrón de marcador, ¿verdad? Se puede borrar, ¿verdad? El marcador. El blackboard es lo que nosotros conocemos como un pizarrón de yeso, ¿verdad? O tiza. Se le dice blackboard, aunque en realidad se miran como verdosos, ¿verdad? Entonces, pero blackboard es el nombre correcto de ese tipo de pizarrón. Y está Clearboard, que allá en lugares así como oficinas o lugares así un poquito más fancies, ¿verdad? En realidad es un pedazo de cristal sobre lo que escriben, ¿verdad? Eso sería un Clearboard. Entonces, solo para que noten que uno puede ser un poco más específico. Claro, board es la palabra general y todos me entenderían, pero yo puedo ser un poco más específico en nombrar algunas de esas. em, más con palabras más específicas. La palabra desk son las palabras que nosotros conocemos como escritorio o escritorios, desk, ¿verdad? Palabra chair es la palabra silla o sillas en plural. Entonces, efectivamente, aquí podemos ver a board ahí al fondo y también podemos ver some chairs and some desks, justamente aquí. ¿Vale? Clock, ayer había mencionado, ¿verdad? Que la palabra clock significa reloj cuando está en cualquier otro lado que no sea tu pulsera, ¿verdad? Si está en tu mano, en tu muñeca, entonces eso es un watch. Si es tu reloj de despertador y está por ahí en la mesa de noche, ese es un clock, ¿verdad? Si está colgado en tu pared, ese es un clock. Si está en un edificio, eso es un clock. Siempre es clock, reloj, a menos de que sea el de la pulsera, solo para que lo tomen en cuenta. El clock está hasta allá arriba, ¿verdad? Está algo lejos, pero es esto que está aquí. Está a door, que es la puerta de entrada, ¿verdad? Justamente está aquí, a door. Some pictures, de hecho aquí hay una y aquí también hay varias, ¿verdad? Seguramente aquí tienen alguna actividad los estudiantes. Entonces tenemos some pictures, porque son varias, ¿verdad? No solo es una, there are several. Y luego tenemos a projector. Y el projector está aquí, ¿verdad? It's over here. A projector. Entonces, visualmente los podemos identificar. Claro, hay más cosas que nosotros podemos encontrar en una clase o en una oficina. Entonces, este listado a continuación les va a servir como para poder ampliar esa parte. ¿Tienen ustedes acceso a una traducción rápida solo para que puedan refrescar su memoria? Si en caso hay alguno de estos que todavía no se acordan. Los primeros ya los habíamos visto, ¿verdad? Board, desk, chair, clock, door, picture, projector. Vamos a ir del 8 al 15, que esos son los nuevos, digamos, ¿verdad? La palabra window, que es ventana, así se pronuncia, window. Calendar, que es calendario, parecido al español. Table, es mesa. Drawer, esta es una palabra tal vez un poquito más difícil de pronunciar. La palabra drawer es gaveta o cajón. Por ejemplo, un escritorio puede tener un cajón, ¿verdad? Entonces, it's the drawer in the desk, ¿verdad? El cajón en el escritorio. A marker, ¿verdad? Podemos tener marcador o marcadores. Scissors, que era una de las palabras que veíamos ayer. La palabra waste basket, que es la palabra basurero. Y la palabra computer, que es una computadora. Ayer habíamos visto laptop, ¿verdad? La laptop es una computadora portátil. Y una computer o PC es una computadora normalmente de escritorio, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunas palabras que creo que podrían servirnos para ampliar nuestro vocabulario de hoy, ¿verdad? Tal vez hay algunas que ya sabemos y eso está genial. Em, Hay algunas de estas que ya se parecen al español, entonces ahí aprovechemos, ¿verdad? Esas oportunidades.
A esas palabras que se parecen en el español, nosotros les llamamos cognados. Así se le llama, ¿verdad? Son palabras que entre idiomas son similares, ¿verdad? Como que si fueran iguales o muy parecidas. Entonces, en el español y en inglés tenemos bastantes cognados, ¿verdad? Por ejemplo, projector y proyector, ese podría ser un cognado, porque se parece bastante y significan lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la palabra marker y marcador. También podría ser un cognado porque se parecen. Computer se parece a computadora, esa es la forma de escribirse. Entonces, calendar es otro. O sea, esas palabras creo que nosotros tenemos que aprovecharlas, ¿verdad? Las palabras que ya se parecen a un a vocablo en nuestro idioma, porque son palabras que ya no hay que memorizar, ¿verdad? Sino simplemente ya están ahí para nosotros. Ahora, hay que tener cuidado porque dentro del inglés hay otra categoría de palabras que se llaman falsos cognados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si un cognado es una palabra que entre los dos idiomas pueden ser similares, tienen escritura similar y tienen significado similar, un falso cognado, pues es lo opuesto, digámoslo así, es decir, una palabra que a pesar de que parece similar entre los idiomas, significan algo diferente. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, les doy una idea. La palabra pan, P-A-N, y pan en español, ¿verdad? Nosotros tenemos una palabra en español que es pan, ¿verdad? Y aquí es el pan de comer, ¿verdad? Pero pan en inglés, P-A-N, significa sartén. Entonces, ¿verdad? Se escriben dos palabras que se escriben iguales, se pronuncian casi igual, pero significan algo distinto. Entonces, a eso les llamamos falsos cognados. Hay que tener cuidado, ¿verdad? No solo porque una palabra se parece al español, inmediatamente nosotros eh, adoptamos y asumimos qué es lo que va a significar, ¿verdad? Entonces, es de ir con cuidado. Hay algunos cognados que sí nos ayudan, ¿verdad? Porque pues son palabras que nos tenemos que memorizar menos, ¿verdad? Pero hay algunos otros que pueden ser un poquito más confusos, ¿verdad? O de repente como que nos quieren jugar una trampa, digámoslo así, ¿verdad? Em, otro ejemplo de un falso cognado podría ser, por ejemplo, la palabra embarrassed. Eso es un adjetivo. ¿Verdad? Nosotros, embarrassed, cuando miramos la forma de escritura, pensamos, bueno, tal vez tiene que ver con embarazarse o algo por el estilo, ¿verdad? Pero embarrassed quiere decir avergonzado, ¿verdad? Entonces, y embarazado o embarazada, ¿verdad? No significa lo mismo, ¿verdad? Entonces, estas son dos palabras que otra vez pueden ser como similares en su forma de escribirse y tal vez en la forma de pronunciarse, pero son falsos cognados porque no significan lo mismo. Entonces, nada más eso, ¿verdad? Que hay ventajas y desventajas en este tema, porque ventajas en que hay muchas palabras que ya se parecen, recibámoslas y usémoslas. Y hay palabras que, aunque se parezcan, no son lo mismo, ¿verdad? Los cognados y falsos cognados. Ya saben, entonces ustedes, eso es un tema de lingüística, pero que creo que vale la pena estudiarlo nosotros por nuestra cuenta también. Muy bien, entonces solo practiquemos un poquito de este vocabulario, de la 1 a la 8 ya lo habían leído, entonces no los voy a hacer volver a leerlo, pero vamos a leerlo de la 8 a la 15, ¿verdad? Window, calendar, table, drawer, esa W es suave, ¿verdad? No es drawer, ¿verdad? No suena igual a W eh, en inglés que en español, ¿verdad? Nosotros a veces la pronunciamos como we, ¿verdad? Y en inglés es como si fuera una U, un poco suave, ¿verdad? Drawer, were. Esa es las últimas tres letras. Drawer. Marker, scissors, waste, basket, es una palabra compuesta. La palabra waste quiere decir desperdicio o basura y basket quiere decir canasta. Entonces, waste basket literalmente significa como la canasta de la basura, ¿verdad? Es el basurero, waste basket. Entonces, practicamos la pronunciación de la 8 a la 15, así como están, pues, si se dan cuenta, están en singular, pero es solo para fines del vocabulario, ¿verdad? Ahorita no le vamos a agregar ni a ni some, solo es para poder pronunciar mejor y que ustedes prueben pronunciar. So, let's go, Gamaliel, if you can help me with that. Windows, calendar,
table, drawer, marker, scissor, waste basket, computer. Very good. Let's go with Doris, please. Number 8 to 15. Ahí está. Window, calendar, table, drawer, marker, scissor, with basket, computer. O computer, Ujú. Las últimas dos. Las últimas dos son waste basket y with computer. computer, computer. Way, basket, computer. Ujú. La pronunciación es waste, Waste, con T. Waste waste basket. basket. Waste basket. Ujú. Y computer. La fuerza de voz se va al medio. Computer. Computer, Ujú. computer. That's right. Ujú. Very good. Entonces, estas palabras de vocabulario nos van a estar saliendo siempre en toda la unidad, ¿verdad? Y ya las vamos a ir adoptando nosotros, pero aquí podrían agregar, no sé, cualquier otra cosa que ustedes tengan en su oficina, ¿verdad? Si de repente en su oficina tienen algún cuadro pegado, algún mapa, alguna escultura, qué sé yo, ¿verdad? Nosotros agregamos eso. Si tienen más aparatos electrónicos, ¿verdad? Tal vez algún equipo de sonido, tal vez tienen pantallas, tal vez tienen algo más, ¿verdad? Y ahí sí podemos ir agregando más cosas y más cosas y más cosas a nuestro vocabulario eh, de la oficina o de la clase. Lo que habíamos hablado hace un momento, ¿verdad? Es la forma en la que nosotros utilizamos estas dos expresiones. A and an. You use a and an with singular nouns, and you use some with plural nouns. Esto es lo que ya les había explicado. Ayer lo vimos más despacito, el a y an, y dijimos que significan un o uno, ¿verdad? Entonces ahí sí es singular, tiene que ser con singular, ¿verdad? No puedo decir a markers, ¿verdad? Está ahí el conflicto. Puedo decir a marker because there is just one marker. O puedo decir some markers porque hay varios, ¿verdad? Y si yo digo some marker, entonces está incompleto, ¿verdad? O es plural o es singular. So I have to be careful with what I do or how I use it. Use some with plural. Entonces ya ahora no necesariamente tenemos que quedarnos callados cuando hablamos de un artículo en plural, ¿verdad? Ayer lo que hicimos fue no agregarle a y dejarlo sin nada, ¿verdad? Solo por ejemplo, decir these are headphones, digamos. Eso decíamos ayer, ¿verdad? Y hasta ahí nos quedamos. Hoy podemos agregarle algún detalle más, ¿verdad? Y decir, estos son unos audífonos. These are some headphones. Y ahí le agregamos un detallito más que podría hacer la oración un poco más completa, ¿verdad? Entonces aquí sería some. These are some phones, ¿verdad? Entonces, eso es solo una idea para ir como alimentando más nuestra forma de hablar y que suene un poco más natural, ¿verdad? These are some headphones. ¿Por qué? Some solo se usa con palabras en plural y headphones es una palabra que consideramos plural, ¿verdad? Cualquier cosa que consideremos plural, entonces va con some cuando estamos diciendo eso, ¿verdad? Estos son unos o unas. Y si estoy hablando de singular, I mean just one article, one item, it's a or an. Ujú. Ajá. Ok, eso es prácticamente lo que quería mencionar de esto. Vamos a hacer un pequeño ejercicio en el Nearpod entonces para ir ahí asentando conocimientos. Vamos a usar 4 minutos o menos, seguramente ustedes van a terminar antes, ¿verdad? Y vamos a platicar acerca del vocabulario que acabamos de ver. Entonces es un matching pairs. Si se acuerdan ustedes, lo que hacen es que le colocan un clic a una de las parejas y cuando encuentran la siguiente le dan clic a esa también y esa pareja se elimina, ¿verdad? Entonces en este caso es vocabulario en español y en inglés. Entonces si ustedes me hacen favor, pueden empezar solo dándole clic a las parejas. Lo ideal es hacerlo en la menor cantidad de intentos, o sea, equivocarse lo menos posible.
Muy bien, todavía nos quedan un par de minutos. Vamos a darle tiempo a que todos terminen. Y si ya terminamos, entonces solo descansemos ahí un ratito. Ok, perfecto. Entonces ahí ustedes también recibieron un poco de retroalimentación, ¿verdad? De cuántos pares agarraron y cómo iba la cuestión. Entonces, vamos a expandir eso, pero lo vamos a hacer ahora un poquito más escrito, ¿verdad? La pregunta es, what's this? Para cada uno de los objetos. Entonces, ustedes ya saben cómo decir algunas de estas palabras. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a escribir, ¿ok? Entonces, no solamente quiero que lo digan, sino quiero que lo escriban. Entonces, cuando tienen esta pregunta, what's this? Y ven un reloj, ¿cómo contestan? Tienen un minuto y 30 segundos para escribir. No creo que se tomen tanto, pues, pero contesten eso, ¿verdad? Con oraciones completas, si me hacen favor, ¿verdad? Entonces, what's this? Y escribimos una oración completa, no solo una palabra, digamos. Muy bien. Veamos entonces algunas de las respuestas. Acá tenemos la primera, dice, this is a clock. Muy bien. Y aquí tenemos is a clock. Bien. Ambas pueden interpretarse parecido, ¿verdad? Si lo traducimos al español, creo que ambas podrían funcionar. Ahora, uno de los principios del inglés que nuevamente les recuerdo es que las oraciones en inglés no pueden quedarse en el aire, digámoslo así, cuando hablamos del sujeto. Nosotros en español podemos decir es un reloj y se sobreentiende, ¿verdad? Que aunque empiece con el verbo es, de todas maneras sé de qué estoy hablando. En el caso del inglés necesito algo, ¿verdad? Entonces, o tengo que decir this is a clock o tengo que decir it is a clock, pero la cuestión es que la oración con un verbo, ¿verdad? En una oración afirmativa, no puede empezar, porque ese is, el inglés no sabe qué hacer con él, ¿verdad? Así como is, what is, ¿verdad? Hay que agregarle esa otra palabrita, ¿verdad? El sujeto o lo que estemos a punto de escribir. En este caso, como estamos identificando un objeto, ¿verdad? Por eso podemos usar un pronombre indicativo, ¿verdad? This is a clock. Y ese es el pronombre indicativo correcto. Podríamos haber usado un pronombre que es el que usamos para objetos también. Ese también está bien, ¿verdad? It is a clock. Entonces, ahí va la primera. Vamos con la siguiente. La siguiente, tienen aquí la imagen, ¿verdad? Y miren, la pregunta cambió. What are these? What are
these? Y ustedes me van a hacer favor de entonces contestar esta pregunta con una oración completa, ya con las indicaciones que le di, ¿verdad? Tienen 1 minuto con 30 segundos para poder hacer eso. Muy bien, perfecto. Ya se nos está casi acabando el tiempo. La imagen nos muestra un par de bolsas. Vamos a ver qué, eh, qué nos da como resultado. Muy bien. Entonces aquí tengo algunas respuestas. Primero, una de las cosas que más nos ayudan es poder ver cómo preguntaron, ¿verdad? Cuando la pregunta normalmente nos da pistas o ideas de hacia dónde debería ir la respuesta, ¿verdad? Entonces la pregunta era, What are these? Muy bien. Doris, ¿esta pregunta crees tú que está en plural o está en singular? Está en plural. Está en plural, ¿verdad? Es are es plural y these are es plural, ¿verdad? Entonces, si fuera ese el caso y ya como cambió nuestro análisis, ¿cuál sería la respuesta en plural? Em, they are a bag. No, they are this bag. No, they are some They bag. some, ajá, correcto, some bags. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, they are some bags. Claro, puedo quitar la palabra some, pero hoy que la aprendimos podemos empezar a meterla, ¿verdad? They are some bags. Entonces ya tiene mucho más sentido porque la pregunta, la respuesta se parecen, o sea, van en la misma línea y claro, la imagen tenía dos mochilas, ¿verdad? O dos bolsas. Entonces, creo que por ahí va la cosa. En esta aquí hay otra palabra, ¿verdad? These are backpacks. También está bien, ¿verdad? Es decir, estas son mochilas. En el caso de las mochilas hay varias palabras, ¿verdad? Por ejemplo, yo les había dicho que la palabra bag es una palabra como general, ¿verdad? Y decir bags está bien. Backpack es un tipo de bolsa especial, ¿verdad? Que es aquella que uno usa de tirantes en la espalda, ¿verdad? Pero ahí de bolsas hay un montón, ¿verdad? La que va cruzada, los maletines, habíamos hablado ayer en general, ¿verdad? Entonces, eh, puede ser, claro que pueden ser backpacks, siempre y cuando sean ese tipo de pilas, ¿verdad? Solo para que lo podamos tomar en cuenta. Entonces, these are backpacks, es una buena respuesta, está en plural, todo tiene sentido, ¿verdad? Eso es lo que estamos buscando, que la coherencia se mantenga dentro de esto. So, very good. Let's do another one. This is another one that is plural. What are these? And look at the picture. What are these? So plural. So you do the same, and now you work for 1 minute and 30 seconds answering this sentence.
ya las respuestas llegaron. Vamos a contestar de una vez entonces. These are books. Ok, muy bien. These are books. These are some books. Genial. Perfecto. Perfecto. Vamos a la siguiente. What's this? Noten que la misma pregunta me está diciendo si es singular o si es plural, ¿verdad? What's this? Y ahí tienen ustedes algo. So you answer that question. What's this? Ok, sale rápido ahora. Y es, it's a calendar. It's a calendar. Dice, these are some pictures. Ok. En realidad era un calendario, ¿verdad? Si lo entendemos como calendario, aquí nada más corregiría una palabra, una letra. Calendar. 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 Y acá entonces corregiría, porque no está en plural, la pregunta era, what's this? ¿Ah? What's this? Y justamente veo ahí que is, que es parte de ese what is, ¿verdad? En construcción, es singular y this es singular. Entonces contestar con plural probablemente me cueste más entender, ¿verdad? Entonces es it's, is o this is, si queremos usar el... Esto va lo mismo en este caso, ¿verdad? This is a si fuera una foto o una imagen o un cuadro, a picture, está bien, ¿verdad? Pero es una, porque solo hay una imagen. Ok, muy bien. Entonces, ya que hemos aclarado eso, me voy a movilizar rapidito a estas preguntas que, de hecho, ustedes han venido contestando ya en estos últimos minutos, ¿verdad? Esas son las preguntas de what is. No, no refresca por aquí, ahí está. O where is, perdón. Entonces, ya hemos venido hablando de what is, what is, what is. Eso lo introdujimos ayer, ¿verdad? What is this? Ah, esto es tal cosa. This is a calendar. Pero esa pregunta igual se puede usar solo cambiándole la palabra inicial para hablar de la ubicación de los objetos, ¿verdad? Entonces ya no vamos a decir what is, sino vamos a decir where is, ¿verdad? La palabra where, que está acá, que ustedes ven aquí al principio, significa dónde. Where. Where? Where's the cell phone? ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está? Where's the cell phone? I don't know. No sé. ¿Verdad? No sé dónde está el teléfono. Where's the cell phone? Where are the students' tests? ¿Dónde están los exámenes de los estudiantes? Where are the students' tests? Entonces pueden ser preguntas en singular, como where is, ¿verdad? Where's the cell phone? O pueden ser preguntas en plural. Nuevamente ustedes se dan cuenta que la idea es la misma. Si hay un objeto en singular, entonces es la palabra que usamos, ¿verdad? Y si hay un objeto en plural o cosas que son en plural, utilizamos are para los objetos plural, ¿verdad? Entonces aquí puedo ser, por ejemplo, más sencillo y preguntarlos por los marcadores. Where are the markers? ¿Por qué usé are? Porque el markers, que era lo que yo quería preguntar, está en plural, ¿verdad? Si quiero preguntar dónde está el lapicero, porque solo hay uno, entonces es where is the pen? Y así como lo vemos en el ejercicio, ¿verdad? En realidad lo estamos usando más como contracción. Where's the pen? Es exactamente lo mismo, solo que where is se ve contraído, ¿verdad? So, where is the pen o where's the pen? Así de sencillo, no tenemos que hacer nada más que cambiar la palabra del inicio por where, ¿verdad? What normalmente lo conocemos como qué, ¿verdad?
Y where, entonces es dónde. A estas palabras que nosotros usamos en las preguntas, les vamos a llamar question word. Literalmente, palabras de pregunta en español. Question words. A este grupo se van a sumar palabras como who, when, um, how, which, why. Entonces, más adelante vamos a ver estas. Todas estas seguramente ustedes ya las han visto u oído, ¿verdad? Se llaman question words porque son las palabras que usamos al inicio de las preguntas, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿quién es tu papá? Who's your father? O ¿cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? ¿Verdad? O, ¿cómo estás? How are you? ¿Qué, qué bebida quieres? Which drink do you like? O why? Why are you studying English? ¿Por qué estás estudiando inglés? Estas de acá. Hoy nos estamos centrando en las primeras dos porque son como que nuestras introducciones hasta este mundo, ¿verdad? Entonces tenemos where, when. ¿Por qué lleva la comita después de students? Perfecto, gracias porque preguntaste. Esta justamente es la siguiente diapositiva. Ahí hay una comilla, ¿verdad? Volando en la parte de arriba. Y es que esta comilla dentro del inglés tiene muchas funciones, ¿verdad? Entonces, a este nosotros le llamamos, algunos le dicen apóstrofe, otros le dicen apóstrofo, apóstrofo. Entonces, dependiendo del diccionario que ustedes consulten, algunos le llaman apóstrofe o apóstrofo. Así se llama ese símbolo. El apóstrofe en realidad es un símbolo, ¿verdad? Que pareciera como una comilla que está volando, pero está solita. Apóstrofo. Aquí está. Apóstrofe. Aquí está. El apóstrofo, ¿verdad? Vamos a decirle así. eh, Tiene varias funciones. A veces en el inglés lo usan las personas para contracciones, ¿verdad? Abreviaturas. Eso ya lo habíamos visto. Pero tiene más que solo esa función y se usa también para posesivos. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, algunos restaurantes que tienen una comilla en la parte de atrás y una S. El más claro es el restaurante de McDonald's. McDonald's. Entonces, McDonald's. Entonces, McDonald's así se escribe. Vamos a ver si podemos encontrar aquí en Google. Ok, en imágenes. Miren el logo de McDonald's. Tiene una apóstrofe ahí, ¿verdad? Y hay uno más grande. Tiene una apóstrofe ahí. Este tiene una apóstrofe. Entonces, no es casualidad que esas palabras tengan ese apóstrofe. En realidad, ese apóstrofe lo que a veces significa es posesión. Y el fundador del restaurante era de apellido McDonald. Entonces se acostumbraba, o se acostumbra todavía, ¿verdad? A que a algunos negocios le colocamos, ¿verdad? El nombre o el apellido del fundador y así se llama el negocio. Entonces es como decir, este restaurante es de el señor McDonald, ¿verdad? Entonces, en esta diapositiva que les coloco en la parte de enfrente, vamos a ver el tema de los posesivos y más o menos nos indica nos da una idea de cómo utilizar esta comilla, ¿verdad? Que ya dijimos que se llama apóstrofo. Este apostrophe, cómo se usa para poder nombrar los posesivos correctamente. Entonces, cuando yo quiero nombrar algo y quiero decir esto es de él o esto es de ella, yo normalmente puedo hacerlo con el nombre de la persona. Por ejemplo, si quiero decir que es el escritorio de la señora Smith o de la señorita Smith, entonces en inglés se dice Miss Smith's desk. Así se usa los apóstrofes en inglés, ¿verdad? Miss Smith's desk. Esto es decir, el escritorio de la señorita Smith. Así se traduciría, ¿verdad? ¿Y cómo hago para que esto se entienda como un posesivo? Pues detrás del nombre del dueño, digamos, de esa cosa, vamos a colocarle el apóstrofo y una S, ¿va? Miss Smith's desk. Eso puede ser también usado con otras cosas que no sean el nombre de la persona, porque tal vez el nombre de la persona no me lo sé.
Solo quiero decir que es el escritorio del maestro, por ejemplo. Tal vez yo no sé cómo se llama el maestro. Entonces va a ser the teacher's desk. ¿Verdad? Es decir, el dueño de eso es el que lleva la comida, ¿verdad? El apóstrofo y el S. Entonces, the teacher's desk. Así de simple. Entonces puede llevar el nombre o puede llevar el sustantivo cuando no me sé el nombre propio de la persona o simplemente no es relevante para lo que estoy diciendo. Ahora, ¿qué pasa cuando la cosa de la que o la persona de la que me estoy refiriendo ya no solo es una persona, sino es plural o termina con S? ¿Verdad? En el caso de los estudiantes, por ejemplo, en este último ejemplo, ¿verdad? Miren que la palabra estudiantes, students, ya termina con S, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí sería the students. The students. ¿Cómo hago para decir pues, el libro de los estudiantes? Si yo le coloco un apóstrofo y una S otra vez, se mira algo raro, ¿verdad? Entonces, the students' ¿verdad? The students' book. No suena tan bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué decidieron hacer las personas que estaban trabajando en esta parte del lenguaje del inglés? Dijeron, bueno, cuando tengamos ese caso en el que sea un plural, o sea, que ya termina con S, o que el nombre de la persona ya termina con S, no le vamos a colocar una S adicional, sino se va a colocar una comilla hacia el final, es decir, un apóstrofe hacia el final, y vamos a sobreentender que ese ya es el posesivo, ¿verdad? Solo para que visualmente no se vea tan mal, ¿verdad? The students book. Entonces, aquí ya no solo estoy hablando de un estudiante, sino estoy hablando del libro de los estudiantes, ¿verdad? Entonces podemos decir el salón de los maestros también, ¿verdad? Normalmente el colegio tenía un salón donde estaban los maestros. Entonces sería the teachers, porque es de los maestros, pero con el apóstrofo, ¿verdad? Y room. ¿M? The teacher's room. Eso quiere decir el salón de quiénes? De los maestros, porque está en plural. Entonces, esa es la razón por la que aparecía ese símbolo en la parte de atrás, ¿verdad? De los students' tests, decía los test de los estudiantes. Esa es la razón. The teacher's room or the student's book son algunos ejemplos en los que vamos a ver que ya terminando la palabra con S, no va a ser necesario darle un apóstrofo y otra S, ¿verdad? Lo mismo pasa con palabras que terminan con S, aunque no sean plurales. Por ejemplo, la palabra Carlos, ¿verdad? Digamos que es el carro de Carlos, ¿verdad? Entonces, tengo Carlos aquí. Carlos ya termina en S, pero si yo le pongo apóstrofe y S, se ve algo raro, ¿verdad? Entonces, se coloca acá. Carlos Car. No se distinguiría la posesión. La pronunciación no va a distinguir la posesión porque ya está en plural, ¿verdad? Lo que va a distinguir la posesión es el contexto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si aquí estoy diciendo the student's book y tengo un salón lleno de estudiantes, por ejemplo, entonces el contexto me dice, ok, esto es un plural porque son varios estudiantes. Entonces, el lenguaje no siempre es perfecto, entonces sí puede haber algunas veces confusión. Entonces yo voy a tener que preguntar, ¿verdad? O sea, one students or more students, ¿verdad? Or some students. Si yo no tengo contexto, pero normalmente esto se usa no en palabras aisladas, pues, ¿verdad? Uno cuando habla inglés normalmente viene amarrado a un contexto. Si estoy en la universidad, en una clase, y alguien dice, Where are the teachers' books? Ah, ok. Entonces ya sé de qué se está refiriendo, ¿verdad? Si yo soy el maestro y quiero saber dónde están qué sé yo, los exámenes de los estudiantes, entonces, the students' tests. Ah, no voy a hablar de los estudiantes en general, ¿verdad? Entonces, eso sería tal vez el único reto, ¿verdad? Poder descifrar el contexto para saber si está hablando de un maestro o de varios maestros. Ahora, donde no hay pierde es en la parte escrita. Por ejemplo, un email, ¿verdad? Etcétera. Si fuera book, sería en la parte final. Sí, correcto. Por ejemplo, la portada de los libros, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo donde eso podría pasar. Entonces, the book cover. Ah, perdón, al revés. Books cover. Entonces, digamos que voy a decir el autor
o el escritor firmó las portadas de los libros. So, the author signed the book cover. Entonces, aquí es un ejemplo en donde podríamos toparnos con ese mismo ejemplo que menciona Gamaliel en el chat. Entonces, el autor firmó la portada de los libros. ¿Ok? Entonces, son libros en plural. ¿Y la portada de qué? De esos libros. ¿No? Ahí nos dice, ¿verdad? No es la portada de nadie más, no es la portada de un cuaderno, no es la portada de una agenda, es la portada de estos libros. Obviamente, esta oración, como les digo, probablemente esté dentro de una conversación en el que ya sepamos de qué autor estamos hablando, que tal vez hay una firma de autógrafos o algo por el estilo y vamos a tener más información. Pero es un ejemplo en el que en una oración pueden darse todos esos casos. Entonces, pueden ser que ustedes solamente le necesiten agregarle apóstrofe S porque es singular o porque es un nombre, o si se están topando en un caso muy particular, pues con un plural, ya saben ustedes que el apóstrofe va hasta atrás y no se le agrega S. Hay más formas de usar los posesivos, ¿verdad? Y en español en y en una oración. Ok. Sí, eso es algo que viene ya del inglés que te vas a dar cuenta. Hay varias cosas que, por ejemplo, nosotros podemos contestar igual en inglés y igual en español y los órdenes se respetan, ¿verdad? Como por ejemplo una oración que tiene sujeto, verbo y predicado, ¿verdad? Y en algunas cosas va a coincidir con el español porque de alguna forma, ¿verdad? Los idiomas en la antigüedad como que tienen un común denominador, ¿verdad? Y hubieron ciertas cosas como que se mantuvieron. Por ejemplo, si ustedes comparan el español contra el italiano, el español contra el portugués, también llevamos ciertas cosas en común, ¿verdad? Entonces, eso va a pasar. Por eso es que todavía tenemos algunas cosas en común, que no son tantas, pero todavía hay algunas, porque el antecesor, digamos, ¿verdad? De los idiomas probablemente tenía algunas de estas ideas. Conforme han pasado los siglos, entonces las reglas han cambiado, ¿verdad? Las influencias y todo lo demás han hecho que cambien. Entonces, realmente no hay una explicación más que el paso del tiempo y que son lenguajes completamente diferentes, en que en algunas cosas van a casar y en otras no. Por ejemplo, en este caso, no cuadra el orden, que ustedes se están dando cuenta, ¿verdad? Aquí aparece primero el dueño de la cosa y luego decimos la cosa, ¿verdad? Por ejemplo, el escritorio de la señora Smith, decimos en español, pero en inglés sería Mrs. Smith desk o Mrs. Smith's desk. Se van a dar cuenta ustedes en la clase de mañana que vamos a aprender a utilizar algunos adjetivos y los adjetivos en el inglés y en el español se usan al revés. Por ejemplo, el carro rojo, digo en español, y en inglés es the red car. O sea, se usa al revés. El adjetivo va primero y el sustantivo va después. Entonces, eso es lo que hay que simplemente reconocer, ¿verdad? Que hay algunas formas en las que el inglés y el español van a cuadrar y en otras no van a cuadrar, ¿verdad? Entonces ya tenemos que tener identificados. Ustedes ya saben que los posesivos no cuadran en este sentido, ¿verdad? Con el español y tenemos que siempre ir pendientes de cambiar el switch. Igual con los adjetivos, cuando los veamos, ¿verdad? Se van a dar cuenta que esos no cuadran, vamos a tener que darle la vuelta. Entonces, es un consejo nada más, ¿verdad? Que puedan ustedes estar preparados para esa parte. Pero no se preocupen, mañana vamos a seguir practicando con algunas de estas cuestiones y también ustedes van a tener chance de pues, hacer más preguntas con los ejercicios que vayan saliendo. Hoy no les dejo ninguna tarea, no tienen que hacer nada más que si quieren pues, repasar sus notas, pero mañana cerramos la unidad número 2, ¿de acuerdo? Entonces yo les recomiendo que no se la pierdan. Tenemos un tema bien interesante que es el tema de las preposiciones del lugar que nos ayuda para ubicar objetos, ¿verdad? Arriba, abajo, encima de, a la par de, etcétera, y cómo usarla en inglés. Entonces, solo para que no se lo vayan a perder. Entonces, ánimo en todo, que pasen una feliz noche, que descansen y nos estamos viendo mañana jueves, nuestro último día aquí en clase, ¿ok? Hasta pronto. Feliz noche, No adiós. problem. Bye bye.